Bueno, ¿se acuerda usted de la famosa 3 de 3? ¿Cómo está el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador en este rubro de la transparencia de los bienes, de los patrimonios, de los posibles conflictos de interés, de su pago de impuestos, de los nuevos, todos los nuevos funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Para hablar de este tema, invité esta noche a Alejandra Zapata del IMCO, quien es la que ha llevado este extraordinario esfuerzo del 3 de 3, para que nos diga, pues nos haga una evaluación de cómo está entrando el nuevo gobierno y cuál ha sido su compromiso con la transparencia. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, buenas noches. Qué gusto acompañarte hoy. Gracias. A ver, creo que vale la pena empezar diciéndole al público, recordándole al público qué es la 3 de 3, porque hace mucho que no hablábamos de eso. Sin duda, 3 de 3 es esta iniciativa ciudadana que impulsamos desde varias organizaciones, Transparencia Mexicana, el IMCO, en donde le pedíamos a los funcionarios públicos y a los candidatos que publicaran 3 documentos. Una declaración patrimonial, una declaración de intereses, porque al final, Leo, lo que hacemos es declarar nuestros intereses y no sabemos en qué momento de un encargo público uno de esos intereses se pudiera convertir en un posible conflicto de interés. Y finalmente una declaración fiscal. Lo que queríamos era de alguna manera garantizar que quienes están tomando decisiones de cómo se gastan y se invierten los recursos públicos fueran también contribuyentes igual que todos nosotros. Contribuyentes y cumplidos. Y cumplidos, ojalá. Porque yo me acuerdo cuando empezó esto que había unos funcionarios públicos que ni RFC tenían, ni Registro Federal de Contribuyentes tenían. No sé cómo le pagaban, pero bueno. Yo tampoco. Por mucho la declaración más complicada durante todos los primeros años de 3 de 3 fue la declaración fiscal. Y teníamos, y hasta me da pena decirlo, funcionarios que llevaban muchos años trabajando, diputados federales que ya llevaban un par de meses cobrando en la Cámara de Diputados, que nos decían que no tenían RFC. Bueno, increíble. Pero bueno, ¿sigue estando la plataforma? ¿Funcionó durante la campaña? Sigue estando, funcionó para la campaña y va a seguir activa. Y ahorita entramos un poco a quiénes son sujetos obligados de la nueva ley, pero los candidatos no lo son. Entonces seguiremos haciendo este esfuerzo para que candidatos presenten estas declaraciones durante sus campañas. Pero a ver, entonces, ahora hay una nueva ley que ya lo hace obligatorio, Alejandra. Ahora hay una nueva publicación, ley, ¿no? Por lo menos de la patrimonial. Bueno, explícanos mejor. Primero, hoy lo que estamos viendo es todavía el uso del formato viejo. Y al día de hoy, los funcionarios todavía pueden escoger si deciden reservar la información de sus declaraciones o si la deciden publicar para que cualquier ciudadano entre a la plataforma de Declaranet y la consulte. Eso hay que decirlo, explicarle a la gente, es una cosa que viene desde el sexenio de Miguel de la Madrid, donde cualquier funcionario tenía que hacer su declaración patrimonial y al final dice, ¿usted la quiere hacer pública o la quiere reservar? Esa es la ley vigente. Esa es la ley vigente. Correcto. Y, como bien dices, lleva muchos años. La presentación de esa declaración es obligatoria. Ahora, ¿qué sí es diferente ahorita en los últimos días? Y lo quiero celebrar y puntualizar. Sí vemos un discurso distinto al que vimos en la administración pasada. Correcto. El hecho de que el presidente publicó su declaración patrimonial, el hecho de que el presidente le solicitó a su gabinete que hiciera pública su declaración, sí marca un antes y un después con el sexenio del presidente Peña Nieto, en donde nunca se publicaron estas declaraciones, en donde a lo largo de todos estos años de esfuerzo, solo un miembro del gabinete federal accedió a publicar su 3 de 3. ¿Quién? José Calzada. José Calzada, fíjate. Cuando fue secretario. Y sí celebró este cambio porque sí se siente un cambio en el discurso de funcionarios que sienten que le tienen que rendir cuentas a la ciudadanía y eso es una buena noticia. Bueno, hay que decirlo y aplaudirlo que en su libro La Salida, López Obrador se muestra a favor de la 3 de 3. Él dice, estoy a favor de la 3 de 3 y de publicar la 3 de 3, ¿no? Sin duda. Entonces, a ver, era una promesa de campaña, digamos, de López Obrador, que la sigue manteniendo. Y qué bueno. Y qué bueno. Ahora vámonos a los resultados. Ahora vámonos a los resultados, pero antes de eso, esto va a cambiar en un par de meses. Hoy, como te decía, los funcionarios tienen la posibilidad de decidir o no si publican su declaración. Correcto. Nada más la patrimonial, ojo. La patrimonial que tiene algunos rubros de intereses. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué va a pasar a partir del 30 de abril?
Como sabes, impulsamos desde sociedad civil esta llamada Ley 3 de 3. Sí. Que se convirtió en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. De esta ley sale el mandato para que se defina un nuevo formato de declaración patrimonial y de intereses. Sí. Es un formato que ya conocemos, se publicó en el Diario Oficial en diciembre. Es un formato muy detallado, mucho más ambicioso de lo que estamos viendo ahorita. Qué bueno, una muy buena noticia para México. Eso ya lo publicó el nuevo gobierno. Eso entra en vigor en abril. Por eso, pero el formato, digamos, ¿lo diseñó el nuevo gobierno? ¿O? No, lo diseñó el Comité Ciudadano del Sistema Nacional buenísimo, Anticorrupción, buenísimo. junto con la Función Pública y junto con el INAI. Buenísimo. Eso se diseñó todavía en la administración pasada, Sí. se publicó en diciembre, entra en vigor en abril. Ok. Y entonces la primera buena noticia es que el formato es muy bueno. Y la segunda es que ahí ya hay rubros que son públicos de manera obligatoria. A partir de abril, un funcionario no va a poder decidir si publica o no su declaración, si la hace pública o no. Automáticamente, al cargar la información en el portal, ya sea un funcionario federal, estatal o municipal, ciertos rubros que ya se determinaron por el INAI, Función Pública y el Sistema Nacional Anticorrupción se hacen públicos de manera obligatoria. Y entonces ya vamos a empezar a ver en la segunda mitad de este año la 3 de 3 activa, pública, como lo que... ¿Quién va a llevar esa plataforma? Esa plataforma... Digo, porque entiendo que eso va a desaparecer, entonces la otra, digamos, la que ustedes desde la sociedad civil implementaron, ¿no? Sí, y va a ser una buenísima noticia. Claro, bueno, claro, desde luego. Esa plataforma se administra como parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Sí. En los estados vamos a ver lo mismo. Y lo importante aquí no es nada más que se publiquen estos datos, sino que como ciudadanos sigamos exigiendo que las instituciones que combaten la corrupción tengan la fortaleza, las herramientas y las capacidades para cruzar esos datos con otras fuentes de datos, para generar alertas en tiempo real, para identificar pues enriquecimiento que no se puede explicar, para identificar posibles conflictos de interés. Si alguien declara, por ejemplo, una participación accionaria en una empresa y de repente ese funcionario está participando en una licitación en donde está involucrada esa empresa, quisiéramos que se generara una alerta en tiempo real y no esperar a que salga el escándalo en medios de comunicación para después investigar. Bueno, vámonos a los resultados de lo que presentó. El presidente sí la hizo pública y entiendo lo único que presentó es, dijo, yo tengo un rancho que es el que heredé de mis padres, que está ahí en Tabasco, de nombre extraño, y nada más. Y nada más, Leo. ¿No tiene chequera? A ver, bueno, cuéntanos. Pues no tiene nada. No tiene nada. No hay muchas sorpresas. Esta es una declaración muy similar a la que habíamos visto que presentó como parte de la iniciativa 3 de 3 en el 2016 como presidente de Morena. Creo que, y ahí celebro que la presente y la haga pública. Me parece sospechoso que alguien de 65 años no haya acumulado un libro, un sartén, una lámpara, una silla. Pues sí me parece que... O sea, lo que son, llaman bienes muebles. Bienes muebles. O sea, inmuebles tiene su rancho, ¿no? Tiene su rancho que él dice que no le pertenece, que él tiene el uso y goce hasta que muere, el usufructo de ese rancho, pero que realmente le pertenece a sus hijos. Entonces, sus propiedades están en cero. Declara no tener bienes inmuebles. No tiene cuentas de cheques. Tiene nada más las cuentas en donde le depositan su nómina. La tesorería de la Federación. No tiene tarjeta de crédito. No tiene tarjeta de crédito y no tiene ningún tipo de bienes muebles. No tiene ningún... Una biblioteca, una cómoda, una recámara, un colchón. Bueno, puede estar a nombre de su esposa. Bueno, también tienen que presentar el de la esposa, por cierto. Sí, se presentan algunos detalles de los bienes de su esposa. Del cónyuge, sí. Ahí entran pues algunos montos de bienes muebles, entran propiedades, sí hubieron. O sea, la señora Beatriz Gutiérrez sí tiene propiedades. Sí tiene propiedades, sí tiene bienes muebles, tiene más cuentas de banco. Creo que de alguna manera cuesta trabajo pensar que esto pudiera... O sea, lo que está diciendo López Obrador es yo no tengo nada. Yo no tengo pertenencias materiales. Exacto. Bueno, ahora, vámonos más allá de López Obrador. ¿Cuántos del gabinete sí hicieron pública su declaración? ¿Cuántos no? Sí, y nada más para precisar, creo que
Es importante señalar, primero, que hay una obligación legal y existen sanciones por mentir en estas declaraciones. Entonces, por supuesto que lo que queremos ver, no solo evidentemente en el caso del presidente de la República, pero para todos los funcionarios públicos, es que las autoridades hagan su trabajo y realmente revisen estas declaraciones. Y estará en su cancha hacer sanciones si se ameritan. Pero en este caso la autoridad es la Secretaría de la Función Pública, que es un subordinado del presidente. Entonces, pensar que Irma Eréndira Sandoval va a ir a investigarle a López Obrador, me cuesta trabajo pensarlo. A mí también. Y ojalá que cuando veamos que se fortalece el Sistema Nacional Anticorrupción, que ese sí ya no depende directamente del presidente, veamos un trabajo que genera más credibilidad en este proceso. Así es. Bueno, vámonos a los secretarios. Con los secretarios. Sí. Algunos escuchamos un llamado del presidente de la República solicitándole a su gabinete que publicaran su 3 de 3. ¿Llamado o orden? Pues invitación. Orden. Pero una cosa es que te lo diga tu jefe, oye, Alejandra, lo subes y lo subes, ¿no? Y otra cosa es, bueno, te invito, Alejandra, que lo hagas, ¿no? Pues sí, ahí también creo que se está respetando. No todos los secretarios lo han hecho público hasta el día de hoy. Tendremos que ver cómo se termina de negociar esa relación directamente. La secretaria de Gobernación, por ejemplo, Olga Sánchez Cordero, su declaración evidentemente está en Declaranet, porque esa es una obligación legal. No se ha hecho pública. El secretario de Educación tampoco ha hecho pública su declaración. Algunos otros sí lo han hecho. El jefe de la oficina de la presidencia, que es un hombre muy rico, porque ha sido un empresario muy exitoso, ¿la presentó? No ha hecho pública su declaración. No Estamos hablando de Alfonso Romo, ¿no? Exactamente. Y sí creo que es importante notar, Leo, que creo que ha habido una lectura errónea de estas declaraciones en términos de juzgar a los que tienen más contra los que tienen menos. Lo que queremos ver los ciudadanos y lo que nos debería... Sí, claro. No, bueno, que Alfonso Romo sea inmensamente rico no tiene nada de malo. Ha sido toda una vida de trabajo, ¿no? Exactamente. Estamos viendo a mucha gente... Ser rico no es un crimen. No es un crimen. Dios, Estamos viendo a mucha gente en el gabinete y en diferentes posiciones del gobierno federal que ya tiene muchos años, que tiene una trayectoria profesional en donde evidentemente han generado ahorros. Y lo importante es que esto se vea como una película hacia adelante. Esta es una fotografía en el tiempo. Lo que queremos ver es que a lo largo del encargo, los cambios en el patrimonio de los funcionarios y el cambio en los intereses sean congruentes con sus ingresos. Con su función pública. Y con las decisiones que han tomado a lo largo de su encargo. Entonces, ojalá los medios no salgan a linchar a ciertos funcionarios cuando se publique esto. Desde luego que no. A ver, me queda tiempo para una pregunta, porque también ahí hubo un malentendido, o no sé, en un principio la secretaria de la Función Pública, que es la que se tiene que dedicar mientras tanto a esto, al parecer la puso privada, luego dijo que sí, que no, que era pública. Se armó ahí un debate de si era pública, privada. ¿Le diste caso a este seguimiento? Sí, ¿Le diste seguimiento a este caso? Dios mío, ya estoy como Cantinflas. Sí. El periódico Reforma documentó que inicialmente se reservó la información, posteriormente la secretaria la hizo pública. Creo que uno de los puntos controversiales fue que cuando se hizo pública parecían haber errores en la declaración, habían montos que no parecían estar correctos, había un monto también de ingresos que no reflejaba realmente el sueldo del encargo que ella estaba desempeñando. Y creo que ahí sí hubo una oportunidad para que la secretaria, como debiendo presentar una declaración ejemplar como secretaria de Función Pública, presentó algo que pues dejó un poco algo que desear en términos de la calidad de la declaración, pero ya se puede consultar en la plataforma de Declaranet y cada ciudadano, y evidentemente pues es difícil pensar que su oficina va a investigarla a ella, evidentemente por el conflicto de interés. Pero eso es lo que esperaríamos que se hiciera para todos los funcionarios. En todo caso, a partir de abril hay nuevas reglas, hay nuevo formato, y entonces ahí sí no se van a poder zafar la secretaria de Gobernación, el secretario de Educación Pública, el jefe de la oficina Nadie se va a poder el propio zafar. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Varios gobernadores de Morena que tampoco lo han hecho pública, a partir de abril no se van a poder zafar tampoco. Bueno, pues te vamos a estar todo molestando. parejo.
¿no? Gracias, Leo. Esperemos que para ese momento ya con un nuevo miembro de la familia. Sí, ojalá. No, muchas felicidades, mucha suerte, Alejandra Zapata. Muchas gracias. Y hacemos una breve pausa. Viene nuestro hombre de Nueva York, desde Nueva York, bueno, va a estar aquí en México, a hablar de lo que podemos esperar en los mercados financieros de México y del mundo para el 2019. Regresamos.